Un médico encontró una carta sorprendente en el cuarto de una paciente. Lo que decía cambió su vida para siempre. El sonido del despertador rompió el silencio de la madrugada en el apartamento de Javier. La luz grisácea del amanecer apenas se filtraba por las cortinas cerradas. Sin prisa, apagó el reloj y se sentó en la cama, mirando el cuarto en penumbra que le rodeaba. Las paredes blancas, desnudas, y los muebles minimalistas daban una impresión de orden, pero también de soledad. Javier no era un hombre de grandes emociones. Su vida se había vuelto una rutina casi quirúrgica: levantarse, preparar café, revisar informes, y luego perderse en las largas jornadas del hospital. Para él, la medicina era todo. Había renunciado a las distracciones de la vida personal, pensando que así podría enfocarse mejor en salvar vidas. Los pacientes iban y venían, y aunque cada uno llevaba su propio dolor, Javier no los veía más allá de los síntomas. Eran diagnósticos, estadísticas, nada más. Esa mañana no fue diferente. Con su bata blanca colgando del brazo y un café frío en la mano, salió de su apartamento y condujo por las calles aún dormidas de la ciudad, rumbo al hospital. El mundo exterior apenas existía para él, era como si solo despertara cuando cruzaba las puertas del hospital. Al entrar en la sala de emergencias, todo el bullicio habitual lo envolvió de inmediato: enfermeras corriendo de un lado a otro, médicos intercambiando palabras apresuradas y el incesante pitido de las máquinas. Para Javier, ese caos era lo más cercano a un hogar. Comenzó su ronda matutina, visitando pacientes de forma mecánica. Cada uno le contaba sus dolencias, y él escuchaba en silencio, con un semblante serio pero distante. No había espacio para el sentimentalismo, o al menos, eso se decía. Mantén la distancia, era la regla que siempre había seguido. Se trataba de sobrevivir en una profesión en la que las pérdidas eran inevitables. A mediodía, tras varias consultas, una enfermera se le acercó con un expediente en la mano. «Doctor, la paciente Laura Castillo está en la sala 4. Es terminal, cáncer avanzado», dijo en un tono profesional, aunque con un dejo de compasión en su voz. Javier tomó el expediente sin cambiar su expresión y caminó hacia la sala indicada. Otro caso. Otra persona en el último tramo de su vida. A veces se preguntaba cómo los demás médicos soportaban ese constante contacto con la muerte. Él había aprendido a no pensar demasiado en ello. Al abrir la puerta, vio a Laura sentada en la cama, delgada, pálida, pero con una sonrisa leve en el rostro. Era joven, más joven de lo que esperaba. Su mirada era tranquila, casi resignada, pero no triste. Había algo en sus ojos que contrastaba con su condición. «Hola, doctor», dijo ella suavemente, sin perder la sonrisa. «Laura Castillo, ¿correcto?», respondió Javier, sin levantar la vista del expediente. «Así es». «Aunque preferiría que me llamara solo Laura», respondió ella con un toque de humor en su voz. Javier levantó la vista brevemente, sorprendido por el tono, pero mantuvo su compostura profesional. «Estás aquí para el tratamiento paliativo, veo. Lo principal es asegurarnos de que estés cómoda y sin dolor». «Lo sé, doctor», respondió Laura, sin dejar de mirarlo. «Sé que no hay mucho que puedan hacer por mí, pero estoy en paz con eso». Esas palabras lo descolocaron. La mayoría de los pacientes terminales, en su experiencia, luchaban hasta el final, buscando respuestas o esperando milagros. Pero Laura parecía haber aceptado su destino de una manera que Javier no comprendía. «Es importante que sigamos monitoreando tu estado para mantener tu calidad de vida», agregó él, manteniendo el tono formal. «Doctor, ¿cuánto tiempo cree que me queda?», preguntó Laura, interrumpiéndolo con una serenidad que lo hizo dudar por un momento. Javier dejó escapar un pequeño suspiro. No le gustaba ese tipo de preguntas. Es difícil decirlo con exactitud. Cada caso es diferente. Lo importante es que estés cómoda. Laura lo observó con detenimiento, como si estuviera viendo más allá de las palabras que decía,
como si intentara ver al hombre detrás del médico. Lo que me queda, doctor, no me preocupa. Lo que me pregunto es, ¿cómo está viviendo usted su vida? La pregunta lo tomó por sorpresa. No estaba acostumbrado a que los pacientes hicieran preguntas personales, mucho menos en una situación como esa. Javier frunció el ceño, incómodo. No creo que eso sea relevante para tu tratamiento, Laura. Ella rió suavemente, y aunque su cuerpo estaba visiblemente débil, había una chispa en sus ojos. No se lo pregunto como parte del tratamiento, doctor. Es solo curiosidad. Veo a tantos médicos como usted, que se dedican tanto a cuidar de otros, pero me pregunto si se cuidan a sí mismos de la misma manera. Javier no supo qué responder. Estaba acostumbrado a controlar cada conversación, a no permitir que las emociones enturbiaran su juicio clínico. Pero esa joven mujer, al borde de la muerte, lo había desarmado con una simple pregunta. Haré lo posible por asegurarme de que recibas el mejor cuidado, Laura, dijo, finalmente, en un intento de recuperar el control de la situación. Laura asintió suavemente, pero en su mirada se veía que no esperaba una respuesta diferente. Javier terminó la consulta de manera rápida, ordenando algunos exámenes adicionales y ajustando la medicación. Cuando salió de la habitación, sin embargo, las palabras de Laura seguían resonando en su mente. ¿Cómo está viviendo usted su vida? Esa pregunta lo persiguió durante el resto del día. Los días siguientes transcurrieron de manera similar para Javier, pero algo había cambiado en su interior, aunque no lo reconociera del todo. Laura seguía ocupando una pequeña pero constante parte de sus pensamientos. En el caos del hospital, entre las consultas, los informes y los casos que trataba, su mente regresaba una y otra vez a la misma escena, esa sonrisa tranquila, la forma en que lo miraba como si supiera algo que él no, y la pregunta, tan simple, pero al mismo tiempo tan perturbadora. A pesar de su intento por ignorarlo, cada vez que se encontraba en su oficina o en los pasillos, sentía que las palabras de Laura se colaban por las rendijas de su mente, recordándole que, aunque su cuerpo estaba vivo, su vida carecía de algo esencial. Esa mañana, al llegar al hospital, revisó los expedientes como lo hacía habitualmente. No esperaba nada fuera de lo común, pero al abrir el archivo de Laura, algo en él se tensó. Sabía que su condición seguía empeorando, que su tiempo se agotaba. Y aunque había visto eso miles de veces, esta vez sentía una pequeña punzada de incomodidad. Laura Castillo, murmuró, viendo el nombre en la hoja. Terminal. Apretó los labios y decidió que esa mañana pasaría a verla nuevamente. No era su costumbre ir a visitar a pacientes terminales sin razón médica, pero algo lo impulsaba a hacerlo. Quizá tenía la necesidad de entender cómo alguien en su situación podía ser tan sereno frente a lo inevitable. Él, que había dedicado toda su vida a luchar contra la muerte, no comprendía cómo alguien podía aceptarla con tal calma. Cuando llegó a la habitación, Laura estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el cielo nublado. Su cuerpo, más frágil con el paso de los días, aún emanaba una energía inexplicable. Al oírlo entrar, giró la cabeza despacio y le sonrió, como si supiera que volvería. «Doctor, qué sorpresa», dijo con esa misma voz suave, pero con una fuerza interior que Javier empezaba a notar cada vez más. «Quería ver cómo estabas», respondió él, parándose junto a la cama, pero sin saber exactamente por qué había vuelto. Laura no lo miraba como lo hacían los otros pacientes. No había súplica en sus ojos, ni miedo. Solo una profunda curiosidad por algo que Javier aún no lograba descifrar. «Me siento, como siempre, supongo», dijo Laura, esbozando una pequeña sonrisa. «No tengo mucho tiempo, pero estoy en paz». «¿Y usted, doctor? ¿Cómo se siente?» Javier sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Nadie le preguntaba eso. Nunca. Ni los pacientes, ni sus compañeros, ni siquiera él mismo. Había construido su vida alrededor de no sentir demasiado, de mantenerse funcional. Pero esta mujer, a la que apenas conocía,
insistía en derrumbar sus defensas. Estoy bien, contestó rápidamente, con un tono más automático de lo que le gustaría. ¿Seguro?, insistió Laura, su mirada penetrante. Me pregunto si alguna vez se detiene a pensar en usted mismo. Siempre parece tan ocupado salvando a los demás, pero, ¿alguna vez ha pensado en lo que necesita salvar de usted mismo? Javier se quedó en silencio por un momento. Había algo en la manera en que Laura hablaba, en cómo lo observaba, que lo descolocaba profundamente. No era la típica conversación entre un médico y un paciente. Era como si Laura viera algo más allá de su bata blanca y sus gestos calculados. Como si pudiera percibir las grietas que él tanto había trabajado para esconder. No suelo pensar mucho en eso, admitió finalmente, incapaz de mentirle del todo. La pregunta lo había dejado sin defensas. Eso lo imaginaba, respondió ella con un aire reflexivo, volviendo la vista hacia la ventana. A veces las personas más inteligentes, las que pasan su vida cuidando a los demás, se olvidan de sí mismas. Es fácil perderse en el deber. Pero, ¿y el vivir? ¿Qué hay de eso? El silencio llenó la habitación. Javier no supo qué responder. Siempre había creído que la vida era una serie de compromisos y obligaciones, que vivir plenamente era un lujo que no todos podían permitirse. Sin embargo, las palabras de Laura lo golpeaban con una fuerza inusitada. ¿Había vivido realmente alguna vez? ¿Había disfrutado de algo que no fuera su trabajo? Laura rompió la tensión con una sonrisa suave y cerró los ojos, como si el simple hecho de hablar de ello la hubiera dejado satisfecha. No exigía respuestas de Javier, pero plantaba en él preguntas que, por más que intentara, no podía evitar. Cuando Javier salió de la habitación, algo dentro de él había cambiado, aunque aún no sabía cómo. A lo largo del día, mientras atendía a otros casos, sentía que la conversación con Laura lo seguía como una sombra. Por primera vez, sus pacientes no eran solo expedientes con síntomas, eran personas con vidas, con historias. Y aunque intentaba regresar a su comportamiento habitual, se daba cuenta de que no podía verlos como antes. Cada uno tenía algo que decir, algo que compartir, algo que, de alguna manera, conectaba con lo que Laura le había revelado. Esa noche, al llegar a casa, el eco de las palabras de Laura seguía resonando en su mente. Se sirvió un trago, se sentó frente a la ventana y observó la ciudad en silencio. ¿Qué hay de vivir?, se repetía una y otra vez. Pero, ¿cómo se suponía que debía empezar? Esa noche fue larga para Javier. El insomnio lo mantuvo despierto, dándole vueltas a la conversación con Laura. Nunca había sido un hombre de reflexiones profundas sobre sí mismo, siempre se había definido por su profesión, por lo que hacía por los demás. Pero ahora, esa imagen de sí mismo, de ser un médico que simplemente cumplía con su deber, comenzaba a desmoronarse. Laura había sembrado una inquietud que no lograba sacarse de la cabeza. Al día siguiente, cuando volvió al hospital, el ambiente era el mismo de siempre, pacientes esperando, el personal corriendo de un lado a otro, y el ritmo frenético que Javier conocía tan bien. Sin embargo, algo en su manera de moverse por los pasillos había cambiado. Se sentía extraño, como si ya no encajara del todo en esa rutina que siempre había manejado con tanta precisión. Durante las consultas, intentaba concentrarse en los síntomas, en los diagnósticos, pero encontraba que su mente divagaba, pensando en las historias detrás de cada paciente. Había pasado años distanciándose de esas historias, convenciéndose de que era lo mejor, de que no debía involucrarse emocionalmente. Pero ahora, mientras hablaba con una anciana que sufría de insuficiencia cardíaca, se sorprendió a sí mismo preguntándole sobre su familia, sobre cómo se sentía en su vida más allá del dolor físico. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. La anciana, un poco sorprendida, sonrió. Mi nieta viene a verme todos los días, doctor. Es lo que me mantiene con fuerza. Javier asintió, pero su mente seguía girando. ¿Qué mantenía su propia fuerza? ¿Qué lo sostenía más allá del hospital?
Cuando la jornada terminó, Javier sintió una fatiga diferente, no física, sino mental. El hospital, que siempre había sido un refugio para esconderse del mundo, ahora parecía una prisión donde se mantenía desconectado de algo esencial. No sabía exactamente qué era lo que lo inquietaba tanto, pero lo sentía profundo, una especie de vacío que Laura había expuesto sin querer. Decidió caminar un poco antes de volver a casa. El aire de la ciudad estaba denso, y las luces de los autos brillaban como manchas en la noche. Mientras caminaba, observó a las personas a su alrededor, parejas caminando juntas, amigos riendo en la distancia, una madre empujando un cochecito. Momentos sencillos que antes pasaban desapercibidos ahora parecían tener un peso distinto. ¿Cómo era posible que, rodeado de gente y vida, él se sintiera tan distante? De repente, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una llamada del hospital. Su corazón se tensó. Al descolgar, la voz de la enfermera sonó apagada. «Doctor, lamento molestarlo, pero quería informarle que Laura Castillo ha empeorado». La noticia le cayó como un balde de agua fría. A pesar de que sabía que era inevitable, algo en él se estremeció al escuchar esas palabras. No se trataba solo de otro paciente en etapa terminal. Laura había logrado abrir una brecha en su coraza, y ahora, enfrentarse a la posibilidad de su muerte le producía un malestar que no había previsto. Sin pensarlo dos veces, tomó un taxi de regreso al hospital. La idea de que Laura se fuera sin haber dicho más lo inquietaba. No sabía exactamente qué era lo que esperaba encontrar, pero la necesidad de estar allí lo empujaba. Cuando llegó, el hospital estaba más silencioso de lo habitual, como si la gravedad del momento hubiera suavizado el bullicio constante. Javier caminó rápidamente hacia la habitación de Laura. Al llegar, la encontró dormida, su respiración entrecortada, la piel pálida y frágil. Parecía más pequeña, como si la enfermedad hubiera ido reduciendo su presencia física, pero, al mismo tiempo, su espíritu seguía llenando la habitación. La enfermera le dio un informe rápido, el tiempo de Laura se estaba acabando, y las horas siguientes serían cruciales. Javier se sentó junto a la cama. No sabía qué hacer. Nunca había estado en esta posición, tan vulnerable ante un paciente, sin la armadura de la objetividad médica que siempre lo protegía. Miró el rostro de Laura, y en ese momento, sintió una mezcla de compasión y desesperación. No podía salvarla, lo sabía. Pero también sabía que lo que le inquietaba no era solo su incapacidad para curarla. Era el hecho de que ella, en su corta estancia en su vida, había dejado una marca profunda en él. En ese instante, Laura abrió los ojos lentamente. Al verlo, sonrió, aunque la debilidad en su cuerpo era evidente. «Sabía que vendrías», susurró. Javier se inclinó hacia ella, luchando por mantener su voz firme. «¿Cómo te sientes, Laura?» «Cansada, pero en paz», respondió con suavidad. «No te preocupes por mí, doctor. Esto es parte de la vida». Esa calma con la que hablaba de su muerte lo desarmó por completo. No podía entender cómo alguien podía aceptar algo tan trágico con esa serenidad. «Tú», comenzó a decir, pero las palabras se le trabaron en la garganta. «No sé cómo lo haces». Laura lo miró fijamente, sus ojos cargados de una sabiduría que parecía trascender el tiempo. «Doctor, la vida es corta, mucho más de lo que creemos. Lo importante no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo usamos. Yo ya he hecho las paces con eso. Pero, ¿y usted? ¿Ha hecho las paces con su vida?». La pregunta volvió a golpearlo en lo más profundo, removiendo todos los miedos y vacíos que había ignorado por tanto tiempo. Sabía la respuesta, aunque no estaba listo para admitirla. «No lo sé», murmuró, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, las palabras escapaban a su control. Laura cerró los ojos, su respiración se hizo más débil, pero la sonrisa en su rostro no desapareció. «Tal vez sea momento de empezar a saberlo». Javier se quedó junto a ella en silencio,
observando cómo su respiración se hacía cada vez más tenue, hasta que, finalmente, el cuarto quedó en completo silencio. La muerte de Laura, aunque esperada, lo dejó con una sensación de vacío que nunca antes había sentido. Cuando se levantó y salió de la habitación, sintió que algo en su vida había cambiado para siempre. El hospital parecía más frío esa noche. Javier caminaba por los pasillos como si la vida que lo rodeaba hubiera perdido algo de su color. La muerte de Laura no lo había golpeado como las de otros pacientes, había sido diferente, como si algo dentro de él hubiera muerto junto con ella. Subió a su coche, encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Se quedó allí, sentado en silencio, escuchando el leve zumbido del motor. Las palabras de Laura seguían girando en su mente, esas preguntas que lo habían dejado sin respuestas. ¿Ha hecho las paces con su vida? Cada vez que pensaba en ello, sentía que un nudo le apretaba el pecho. ¿Qué significaba realmente hacer las paces con la vida? Y más importante aún, ¿cómo lo hacía alguien como él, que había pasado tanto tiempo evitando cualquier conexión emocional real? Finalmente, arrancó el coche y se dirigió a casa. Al llegar, el apartamento se sentía más vacío que nunca, como si la ausencia de ruido reflejara lo que sentía por dentro. Dejó caer la chaqueta sobre una silla, se sirvió un trago de whisky y se dejó caer en el sofá. El silencio era casi insoportable, pero no hizo nada por romperlo. Mientras bebía, su mente viajaba a los últimos días con Laura. Recordaba sus conversaciones, la serenidad en su rostro, y cómo, a pesar de todo, parecía haber encontrado una paz que él nunca había logrado. Era una paradoja, una mujer al borde de la muerte le había mostrado que, aunque la vida fuera frágil, debía vivirse de una manera plena. Y él, que había dedicado su vida a la medicina, no había hecho más que observar la vida pasar desde la distancia, sin involucrarse realmente en ella. De repente, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Javier frunció el ceño, sorprendido por la interrupción a esas horas. Se levantó y caminó hacia la puerta. Al abrirla, encontró a una enfermera del hospital, una joven que había trabajado de cerca con Laura en sus últimos días. Llevaba un sobre en la mano, el cual le tendió con una expresión seria. «Doctor, Laura dejó esto para usted. Quería que se lo entregara personalmente». Javier, atónito, tomó el sobre sin saber qué decir. La enfermera le dedicó una sonrisa suave antes de girarse y marcharse sin decir nada más. Cerró la puerta con el sobre aún en la mano, y lo observó durante unos segundos, como si pesara más de lo que realmente pesaba. Se sentó de nuevo en el sofá, esta vez con el sobre en su regazo. Lo abrió con cuidado, temiendo lo que pudiera encontrar dentro. Sabía que las palabras de Laura no serían fáciles de leer, pero también sentía que, de alguna manera, necesitaba escucharlas. Dentro del sobre había una carta escrita con una caligrafía pequeña pero firme. Tomó una respiración profunda antes de comenzar a leer. Querido doctor Javier, sé que esta carta te tomará por sorpresa, y puede que nunca sepas exactamente por qué decidí escribirla, pero sentí que tenía que hacerlo. No te escribo como tu paciente, sino como alguien que ha aprendido algo sobre la vida y que siente que tú, de alguna manera, necesitas escucharlo. Javier se detuvo un segundo, sintiendo que su pecho se apretaba. Las palabras de Laura eran más íntimas de lo que había esperado, como si le hablara directamente al alma. La vida es tan breve, Javier. Tan frágil. Creo que eso es lo que más me ha impresionado en estos últimos meses. Siempre había pensado que tenía todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que quería, para vivir de la manera que soñaba. Pero cuando te das cuenta de que el tiempo se acaba, comprendes que no se trata de cuántos días tienes, sino de lo que haces con ellos. Javier siguió leyendo, sintiendo cómo cada palabra lo atravesaba, tocando algo en su interior que llevaba demasiado tiempo dormido. Te he observado durante nuestras consultas y aunque no nos conocemos realmente, sentí que hay algo en ti que lucha por salir. Es como si estuvieras encerrado en una jaula que tú mismo construiste.
Me pregunto, Javier, si alguna vez te has permitido vivir más allá de tu profesión, más allá de las paredes de este hospital. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te sentiste vivo? Javier cerró los ojos un momento, dejando que las palabras lo inundaran. Sabía que tenía razón, aunque no quería admitirlo. Había construido una vida alrededor de su trabajo, pero, en el fondo, no había construido nada más. Te lo digo con todo el cariño que una persona como yo puede ofrecer, no dejes que el miedo te impida sentir. No dejes que los muros que has levantado para protegerte también te priven de lo que realmente importa. Vivir no es simplemente respirar, Javier. Es arriesgarse, es amar, es fallar y seguir adelante. No sé qué harás con estas palabras, pero espero que, de alguna manera, te sirvan. La última línea de la carta era lo que más le impactó. Si he aprendido algo en mis últimos días, es que el tiempo es un regalo, y lo que haces con él define tu vida. No dejes que pase sin que lo uses. Javier dejó la carta sobre la mesa, sintiendo una mezcla de emociones que no podía controlar. La carta de Laura, escrita con tanta calma y sabiduría, había puesto en palabras todo lo que él había evitado durante tanto tiempo. Sabía que su vida, tal como la había llevado hasta ahora, no era suficiente. Que había vivido evitando el dolor, pero también evitando el amor, la conexión, la vida misma. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su soledad. No la soledad física de estar solo en un apartamento vacío, sino la soledad de haber construido un muro tan alto que nadie podía atravesarlo. Esa noche, mientras las palabras de Laura seguían resonando en su mente, Javier decidió que era hora de cambiar. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir viviendo como antes. La mañana siguiente llegó con una extraña claridad en la mente de Javier. Aunque el peso de la carta de Laura aún lo acompañaba, había algo diferente en su forma de percibir el mundo. Era como si, de repente, los detalles que antes ignoraba comenzaran a cobrar vida. Cada paso que daba, cada gesto, se sentía más consciente, más real. Al llegar al hospital, se detuvo un momento antes de entrar. Miró a su alrededor, observando la rutina que tantas veces había pasado de largo. Las ambulancias estacionadas, las enfermeras conversando en la entrada, las ventanas iluminadas del edificio. El lugar donde siempre había encontrado refugio, ahora parecía un lugar donde también se ocultaba. Pero ya no podía seguir así. Cruzó las puertas, y por primera vez en mucho tiempo, decidió que esa jornada sería diferente. Al caminar hacia su oficina, fue saludando a las personas que lo rodeaban, algo que normalmente no hacía. Las enfermeras lo miraban con sorpresa, pues solían verlo siempre ensimismado, casi impenetrable, pero ahora notaban un brillo distinto en sus ojos. La jornada transcurrió con su habitual ritmo frenético, pero Javier comenzó a notarse a sí mismo actuando de otra manera. Durante sus consultas, se permitió detenerse y escuchar a sus pacientes de una forma que antes no hacía. Escuchar no solo las quejas de dolor o los síntomas, sino las historias detrás de las palabras, las emociones que llevaban consigo. Un hombre mayor, con una pierna fracturada, le contó con orgullo cómo había sido atleta en su juventud. Una joven madre, que había llevado a su hija por un resfriado, habló de las noches de insomnio cuidándola. En todos ellos, Javier encontraba algo que antes no había notado: vida. La transformación era sutil, pero poderosa. A cada consulta, a cada intercambio, Javier sentía que algo dentro de él se estaba suavizando, como si los muros que había erigido durante tantos años empezaran a desmoronarse. Y no era una sensación de vulnerabilidad, sino de liberación. Por la tarde, después de terminar con sus pacientes, decidió dar un paso más. Caminó hacia el área de oncología, un lugar al que normalmente no iba a menos que fuera estrictamente necesario. Allí, los pacientes luchaban día a día contra enfermedades devastadoras y Javier solía evitar pasar tiempo en esas salas.
como si enfrentarse a tanto sufrimiento lo obligara a confrontar su propio miedo a la fragilidad humana. Pero esta vez fue diferente. Cuando entró, las luces eran tenues y el ambiente estaba cargado de una calma pesada. El sonido de las máquinas conectadas a los pacientes rompía el silencio y un par de enfermeras se movían de una cama a otra, ajustando medicamentos y monitoreando signos vitales. Javier respiró hondo y se acercó a una de las camas. Una mujer mayor, debilitada por el cáncer, lo miraba con ojos cansados, pero con una chispa de esperanza. «Buenas tardes, señora», dijo él con una sonrisa amable. La mujer, sorprendida de ver a Javier allí, sonrió débilmente. «Buenas tardes, doctor», respondió, su voz apenas un susurro. Javier se sentó junto a la cama, observando el cansancio en su rostro. No habló de inmediato. Había algo en ese momento que no requería palabras, al menos no al principio. En lugar de eso, dejó que el silencio se llenara con la simple presencia, algo que nunca antes había hecho. Después de unos minutos, la mujer comenzó a hablar por sí misma, compartiendo detalles de su vida, de sus hijos y de los sueños que una vez había tenido. Y Javier la escuchó, realmente la escuchó. Al salir de la sala, algo en él se había consolidado. Ya no se trataba solo de tratar cuerpos enfermos, sino de comprender las almas que los habitaban. Esa conexión, ese vínculo humano que tanto había evitado, era lo que daba sentido a su trabajo. Laura había tenido razón. Vivir no era simplemente cumplir con el deber, era atreverse a sentir, a involucrarse, a ser parte de algo más grande. Esa noche, de regreso en su apartamento, Javier se sentó en su mesa de trabajo, rodeado de papeles y carpetas, pero su mente no estaba en los informes ni en los diagnósticos. Tomó una hoja de papel y comenzó a escribir, no como un médico, sino como un hombre que había redescubierto algo importante sobre sí mismo. «Querida Laura», escribió. Las palabras fluyeron con facilidad, como si hubieran estado esperando salir todo este tiempo. Le habló de su impacto, de cómo su carta lo había hecho despertar de una especie de letargo en el que había estado atrapado durante años. Le confesó sus miedos, sus dudas, pero también su renovado deseo de cambiar, de ser un mejor médico, un mejor ser humano. Era como si esa carta, dirigida a alguien que ya no estaba, fuera la única manera de liberar todo lo que llevaba guardado. Cuando terminó, se dio cuenta de que no necesitaba enviar esa carta a ningún lado. El simple acto de escribirla lo había liberado de una carga que había estado llevando por demasiado tiempo. A partir de ese día, Javier comenzó a vivir de manera diferente. En el hospital, su presencia era más palpable, más humana. Ya no era solo el médico competente y distante, sino alguien que se preocupaba por los rostros detrás de los expedientes. Las enfermeras lo notaban, los pacientes también. Había algo en el que había cambiado profundamente, y ese cambio irradiaba a quienes lo rodeaban. Javier nunca olvidó a Laura. Su presencia seguía viva en sus pensamientos, pero ya no como una herida, sino como un recordatorio constante de lo que era realmente importante. Ella le había mostrado que, aunque la vida era frágil y breve, siempre había tiempo para reconectar, para abrirse al mundo y vivir plenamente. La ciudad, con todo su bullicio y velocidad, ahora le parecía diferente. Las luces nocturnas, el ruido de los autos, las voces lejanas de la gente, todo era parte de un entramado de historias, de vidas que, de alguna manera, estaban conectadas con la suya. Y en cada paso que daba, Javier se sentía más parte de ese entramado, más consciente de que, aunque el tiempo era limitado, aún había mucho por vivir. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del apartamento de Javier, iluminando el espacio con una luz suave y dorada. Mientras tomaba su café, sentía que algo dentro de él había cambiado. La vida, con sus complicaciones y su caos, ahora tenía otro matiz. No era perfecta, pero había una claridad en su mente que antes no existía. Ese día, al llegar al hospital, notó que los rostros de sus compañeros de trabajo lo observaban de manera distinta. Tal vez era la manera en que caminaba, más relajado,
o tal vez algo en su mirada había dejado de ser tan distante. Las enfermeras lo saludaron con sonrisas más sinceras, y él las devolvió con naturalidad, algo que antes parecía forzado en su rutina. Al empezar su ronda, Javier entró en la primera sala, donde un paciente joven, Daniel, estaba siendo tratado por una infección grave. Al ver al doctor entrar, Daniel levantó la vista con una mezcla de sorpresa y alivio. «Doctor, pensé que no vendría hoy», dijo, tratando de sonreír, aunque la fatiga en su rostro era evidente. «No podría faltar, Daniel», respondió Javier con un tono cálido. «Quería asegurarme de que estás mejorando». El joven lo observó por un momento, desconcertado. No era la primera vez que veía a Javier, pero sí la primera vez que sentía una verdadera conexión con él. Algo en la actitud del doctor era diferente, y Daniel lo notó. Sin pensarlo demasiado, comenzó a hablarle de cómo la enfermedad había alterado su vida, de cómo había perdido un año de universidad y cómo se sentía cada vez más apartado de sus amigos. Javier, en lugar de limitarse a los resultados médicos, se sentó junto a él, escuchando cada palabra. No había prisa, no había distancia. Le habló no solo como un doctor, sino como un ser humano que entendía el miedo y la frustración que Daniel sentía. Le recordó que, aunque la recuperación podía ser larga, su vida aún tenía muchas puertas por abrirse. No te enfoques solo en lo que has perdido, Daniel. Mira hacia adelante, piensa en lo que todavía puedes ganar, le dijo Javier, dejando en el aire una sensación de esperanza que antes no se hubiera permitido ofrecer. A medida que pasaba el día, Javier continuó con su trabajo, pero esa nueva cercanía con sus pacientes seguía marcando la diferencia. En cada consulta, se detenía un momento más, escuchaba con más atención, permitiéndose ser parte de las historias de cada persona. Ya no era solo un profesional que daba diagnósticos y recetaba medicinas, sino alguien que comprendía la importancia del contacto humano en el proceso de curación. Al finalizar su jornada, Javier decidió salir a caminar por el parque cercano al hospital. Los árboles altos, el viento suave que acariciaba las hojas, y las personas que paseaban con sus hijos o mascotas, todo parecía más vivo, más presente. Era como si antes hubiera estado caminando con los ojos cerrados, y ahora, por fin, los tenía abiertos. Mientras avanzaba por el sendero de grava, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había salido a caminar sin pensar en el trabajo, sin llevar el peso de su responsabilidad como escudo para no sentir. Se detuvo frente a una banca y se sentó. Desde allí, observó el mundo pasar a su alrededor. Unos niños jugaban al fútbol, riendo a carcajadas cada vez que el balón se desviaba. Una pareja de ancianos caminaba de la mano, con una paz serena en sus rostros, como si el tiempo no les afectara. Javier se encontró sonriendo al ver esas pequeñas escenas cotidianas. Había algo en la simplicidad de esos momentos que lo hacía sentir más conectado con la vida. Su mente volvió a Laura. A veces le resultaba extraño cómo una persona que estuvo tan poco tiempo en su vida había dejado una huella tan profunda. Pero eso era lo curioso de la vida, pensó. No se trataba de cuánto tiempo compartías con alguien, sino de lo que esa persona lograba despertar en ti. Y Laura había despertado en él una comprensión que llevaba enterrada durante años, la importancia de vivir, no solo de existir. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Javier decidió hacer algo que había pospuesto por mucho tiempo. Sacó su teléfono y, después de unos segundos de duda, marcó el número de su hermana, alguien con quien había perdido contacto hacía años. Los trabajos, las excusas y la falta de interés mutuo habían creado una distancia que parecía insalvable. Pero, en ese momento, se dio cuenta de que no quería seguir alejando a la gente de su vida. «Hola, Carmen», dijo cuando ella contestó. «Soy Javier, creo que tenemos mucho de qué hablar». El silencio al otro lado de la línea le dio a entender que ella también estaba sorprendida, pero luego escuchó una suave risa y un suspiro de alivio. «Javier. No esperaba esta llamada, pero me alegra escucharte», respondió ella.
La conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo no hubiera pasado, aunque ambos sabían que había muchas heridas que debían sanar. Hablaron de su infancia, de los momentos felices y de aquellos que los habían distanciado. Y, al final, acordaron verse para continuar la conversación en persona. Javier colgó el teléfono sintiéndose más ligero, como si algo se hubiera liberado en él. De regreso a casa, Javier entró al apartamento con una sensación nueva de paz. La soledad que antes lo acompañaba ya no se sentía tan pesada. Las palabras de Laura seguían presentes en su mente, pero ahora no como un recordatorio de lo que le faltaba, sino como una brújula que lo guiaba hacia un futuro más pleno. Entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender de él y permitir que lo guiara hacia una vida más auténtica. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad a través de su ventana, Javier se dio cuenta de algo importante: la vida seguía, implacable, sin detenerse por nadie. Pero él, finalmente, había decidido caminar a su propio ritmo, conectado a los que lo rodeaban y, sobre todo, a sí mismo. El aire fresco de la mañana entraba por las ventanas abiertas del apartamento de Javier. Había algo renovador en la quietud del amanecer, algo que antes pasaba desapercibido, pero que ahora disfrutaba en toda su simplicidad. Con una taza de café en la mano, se quedó mirando la ciudad que empezaba a despertar, sintiendo un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. Cada día que pasaba parecía abrirle una nueva puerta a la vida, como si los años anteriores hubieran sido una preparación silenciosa para este momento. Esa mañana, Javier había decidido tomarse un tiempo antes de ir al hospital. Sentía que la transformación interna que había experimentado necesitaba un espacio fuera de su entorno habitual. El hospital era su refugio y su fortaleza, pero también había sido el lugar que le había permitido esconderse de sí mismo. Hoy, quería algo diferente. Se vistió sin prisa y salió a caminar por las calles aún vacías de la ciudad. Las aceras mojadas por el rocío brillaban bajo la luz temprana, y las tiendas comenzaban a abrir lentamente sus puertas. Mientras caminaba, su mente se mantuvo tranquila, en una especie de meditación involuntaria. Las preocupaciones que antes lo acosaban ya no tenían el mismo peso. Su nueva forma de ver el mundo, aquella que Laura había despertado en él, había reemplazado esa antigua ansiedad por una curiosidad sincera hacia la vida. Decidió dirigirse al parque donde había estado el día anterior. Al llegar, encontró un banco vacío bajo un roble frondoso y se sentó allí, observando el lento despertar del lugar. Las primeras personas comenzaron a aparecer: corredores solitarios, madres con cochecitos, y algún que otro paseante con su perro. Todo formaba parte de ese pequeño universo cotidiano que Javier había ignorado por tanto tiempo. Mientras observaba, pensó en la conversación con su hermana Carmen. Habían quedado en verse ese fin de semana. Recordar su voz, después de tanto tiempo sin hablar, le había traído una oleada de recuerdos. Su relación había sido cercana durante su infancia, pero la vida y las elecciones de cada uno los habían separado. Ahora, sentía que había una oportunidad de reconectar, y no quería dejarla pasar. Al levantarse para continuar su caminata, se encontró con una figura que lo reconoció al instante. «Doctor Javier», dijo una voz jovial desde el otro lado del sendero. Javier giró la cabeza y vio a uno de sus pacientes, un hombre de mediana edad que había tratado hacía unos meses. Se llamaba Carlos y había sido operado de una complicación grave en el corazón. En ese momento, lo veía caminar con una energía renovada, como si los meses de recuperación lo hubieran transformado. «Carlos, me alegra verte», dijo Javier, sonriendo genuinamente. «¿Cómo te sientes?». Carlos se acercó, respirando con profundidad y una gran sonrisa en su rostro. «Me siento mejor que nunca, doctor. Gracias a usted. Nunca pensé que volvería a caminar así, pero aquí estoy». El viejo Javier probablemente habría respondido con una afirmación distante: «Un solo estaba haciendo mi trabajo», pero hoy era diferente. Javier sentía el valor real de esas palabras.
Sabía que la medicina no solo sanaba cuerpos, también les devolvía a las personas sus vidas, sus esperanzas y sus sueños. Y aunque había tardado en entenderlo, ahora veía con claridad que su trabajo tenía un propósito más profundo del que había admitido. Me alegra mucho saberlo, Carlos. Pero el mérito también es tuyo, por haber tenido la voluntad de luchar y seguir adelante, respondió Javier, sincero. Carlos asintió, conmovido por las palabras del médico. Tras una breve charla, se despidieron y Javier continuó su camino, sintiendo que ese encuentro fortuito era un recordatorio de cómo había cambiado su perspectiva. Más tarde, cuando llegó al hospital, Javier se sintió como si estuviera viendo todo por primera vez. Observó a sus colegas con ojos nuevos, comprendiendo que cada uno de ellos tenía sus propias historias, sus propias batallas internas que no siempre eran visibles. La enfermera que siempre tenía una sonrisa amable, el cirujano que mantenía una expresión de concentración imperturbable, todos compartían una humanidad común que, durante años, él había pasado por alto. Esa tarde, después de atender a sus pacientes, Javier fue convocado por la directora del hospital. Al entrar a su oficina, la doctora Rivera lo recibió con una sonrisa que mezclaba sorpresa y aprobación. Javier, he notado algunos cambios en ti estos últimos días, comenzó, cruzando las manos sobre su escritorio. La forma en que te relacionas con los pacientes y con el equipo, hay algo diferente, algo positivo. No sé exactamente qué ha pasado, pero creo que estás en el camino correcto. Javier se sorprendió por la observación, aunque él mismo era consciente de su evolución. Sí, he estado reflexionando mucho últimamente. Creo que, por primera vez, estoy empezando a entender lo que realmente significa ser médico. No se trata solo de curar cuerpos, sino de estar presente para las personas, de acompañarlas en su camino, sea cual sea. La doctora Rivera asintió con una sonrisa suave, reconociendo el cambio en su colega. Después de intercambiar algunas palabras más sobre el trabajo, Javier salió de la oficina sintiéndose aún más seguro de que había tomado la decisión correcta al dejarse afectar por lo que antes temía, la conexión con los demás. Al caer la noche, cuando Javier regresó a casa, sintió que, poco a poco, estaba redescubriendo el significado de lo que realmente importaba en la vida. Ya no se trataba solo de su éxito profesional o de los logros médicos que pudiera alcanzar, sino de las personas, de los momentos, de las conexiones humanas que formaban parte del recorrido. Antes de irse a dormir, revisó su teléfono. Tenía un mensaje de su hermana, confirmando su encuentro para el fin de semana. Sonrió al leerlo. Era un pequeño paso hacia una reconciliación que nunca pensó posible, pero que ahora se sentía inevitable. La vida, pensó Javier, estaba llena de segundas oportunidades. Y él, por primera vez, estaba dispuesto a aprovecharlas. El sol se escondía detrás de las montañas cuando Javier estacionó frente a la pequeña casa de su hermana. La luz del atardecer pintaba el cielo con matices anaranjados y violetas, creando un ambiente tranquilo, casi irreal. Habían pasado años desde la última vez que había estado allí, y aunque sentía una leve incomodidad en su pecho, también estaba determinado. Esta reunión no era solo un paso hacia la reconciliación con Carmen, sino una manera de cerrar un ciclo en su propia vida. Apagó el motor y respiró hondo antes de bajar del coche. La puerta de la casa se abrió casi al instante, y Carmen apareció en el umbral, con una sonrisa nerviosa pero sincera. Llevaba un delantal manchado de harina, como si hubiera estado cocinando hasta el último segundo. «Hola, Javier», dijo, caminando hacia él con los brazos abiertos. Javier sonrió, y sin dudarlo, la abrazó. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente conectado con su familia. A medida que sus cuerpos se separaban, Carmen lo miró con una mezcla de nostalgia y alivio. «Es bueno verte después de tanto tiempo», añadió ella, con un suspiro ligero. «Igualmente, Carmen. Creo que ya era hora, ¿no?», respondió Javier con una pequeña risa que rompió la tensión.
Entraron en la casa, y el ambiente cálido y familiar lo envolvió al instante. Las paredes estaban decoradas con fotos de la infancia, de momentos que Javier había dejado atrás cuando se sumergió en su carrera. Ver esas imágenes le trajo recuerdos que había enterrado bajo su dedicación al trabajo. Las navidades, los cumpleaños, las risas compartidas, todo eso ahora le parecía distante, como si hubiera pertenecido a otra vida. Carmen lo guió hasta la mesa del comedor, donde 2 tazas de café recién hecho esperaban. Se sentaron, y por un momento, no supieron qué decir. A pesar de la cercanía familiar, los años de separación pesaban sobre ellos, como si fueran 2 extraños reencontrándose después de un largo viaje. «Sabes, estuve pensando en nosotros», dijo Javier, rompiendo el silencio mientras rodeaba la taza con sus manos. «En cómo dejamos que el tiempo nos separara. Creo que nunca me detuve a ver lo importante que eras para mí». Carmen lo miró con ojos vidriosos, pero sin lágrimas. Había algo en sus gestos que reflejaba el mismo sentimiento de pérdida que él había estado experimentando. «Javier, no fuiste el único», respondió ella, con un tono de comprensión. «Yo también dejé que pasara el tiempo. Sabía que te habías sumergido en tu carrera, y supongo que pensé que estabas bien. Pero siempre me hizo falta ese hermano que tenía antes de que te convirtieras en... no sé, tan distante». Javier asintió. Sabía exactamente a lo que se refería. Durante años, había construido un muro, no solo en el hospital, sino también en su vida personal. Había evitado la cercanía emocional, convenciéndose de que su trabajo era todo lo que necesitaba. Ahora, después de todo lo que había vivido, se daba cuenta de lo equivocado que había estado. «He cambiado», dijo, mirando a su hermana a los ojos. «Alguien me hizo ver que la vida es más que el trabajo, más que lo que hago por los demás. Necesito reconectar, no solo con las personas que cuido, sino también con quienes me importan». Carmen sonrió, asintiendo lentamente. Era como si esas palabras le devolvieran a su hermano, el mismo que había conocido antes de que el hospital lo absorbiera por completo. «Eso es todo lo que siempre quise, Javier. Tenerte cerca. No importa cuántos años hayan pasado. Siempre serás mi hermano». Durante el resto de la tarde, conversaron sobre su infancia, sobre sus padres, sobre las veces que habían jugado juntos en el parque cercano a su antigua casa. Las risas llenaron el espacio, y con cada recuerdo, parecía que el tiempo que habían perdido comenzaba a desvanecerse. Al despedirse esa noche, Javier sintió una sensación de cierre. No un cierre doloroso, sino una puerta que finalmente se había vuelto a abrir. Sabía que, aunque el pasado no podía cambiarse, había algo profundamente gratificante en el hecho de haber tomado la iniciativa para reparar las relaciones que había descuidado. De regreso en su apartamento, la oscuridad de la noche lo recibió con una paz nueva. Se sentó frente a la ventana, observando las luces titilar en la distancia. El Javier que había llegado a ese mismo lugar meses atrás ya no existía. Ese hombre, consumido por su trabajo y aislado emocionalmente, había dado paso a alguien más abierto, más consciente de la vida que lo rodeaba. En ese momento, una imagen de Laura cruzó su mente. Su carta, sus palabras, su sabiduría, todo seguía vivo dentro de él. Aunque ella se había ido, su legado permanecía, no solo en el recuerdo de su lucha, sino en el impacto que había tenido sobre Javier. Sin darse cuenta, se encontró agradeciéndole en silencio. Laura, con su breve presencia, lo había cambiado de maneras que él nunca habría anticipado. Le había recordado algo que él mismo había olvidado: la vida no se mide solo en éxitos profesionales o en cumplir con responsabilidades, sino en los momentos compartidos, en los lazos que formamos y en la manera en que decidimos vivir, realmente vivir. Javier se levantó de su asiento y apagó la luz de la sala. En la oscuridad de su hogar, no había miedo ni tristeza. Había un nuevo comienzo, un camino que apenas empezaba a explorar. Y con cada paso que daba hacia el futuro, sabía que ya no estaba solo, ni en su corazón, ni en su mente.
Si te conmovió esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos llenos de emociones y reflexiones profundas, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué te pareció y qué parte te tocó más. No te pierdas nuestras próximas historias.